Consciente de la urgente necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo, el primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, el diputado Boris España, tuvo una destacada participación en el Examen Periódico Universal, un proceso que revisa el historial de derechos humanos en 193 estados participantes, miembros de la Organización de Naciones Unidas. En esta ocasión se realizó el cuarto examen para el estado de Guatemala y tuvo la participación de 71 estados miembros que estuvieron atentos a los avances y procesos emprendidos en nuestro país en materia de derechos humanos y que el diputado España destacó. Muchas gracias señor vicepresidente. Agradezco a todos los países representados acá y sus recomendaciones. Seguiremos trabajando para una mejor Guatemala. El Congreso de la República de Guatemala está trabajando para garantizar el bien común y ha legislado, entre otros, en los siguientes temas: niñez, adolescencia, salud, educación y desnutrición. Para asegurar el acceso de niños y niñas adolescentes a la educación, combatir la desnutrición infantil y la desnutrición crónica, el Congreso, a través de los decretos, ley que promueve el mejoramiento de la cobertura y calidad educativa, ley que promueve el proyecto Crecer Sano y proyecto de nutrición de salud en Guatemala y ley de alimentación escolar. Con el incremento en el presupuesto del programa de alimentación escolar, se logró la entrega de raciones escolares compuestas con alimentos sólidos sobre la base de cereales y frutas y lácteos que completan las necesidades nutricionales en alrededor de 3 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional. Recursos administrados por sus padres de familia, garantizando la transparencia del manejo de los fondos públicos y la calidad educativa. El Congreso legisló y creó delitos y penas severas cometidos en contra de la niñez y adolescencia a través de medios tecnológicos. Se creó la ley el acoso escolar, que tiene como objetivo evitar el bullying. Se crearon leyes para facilitar el acceso a la atención de salud y educación, en particular en poblaciones indígenas y rurales, y se invirtieron más de 310 millones de dólares en infraestructura y programas de salud y educación. Se modificó el Código Civil, con lo que los niños y niñas y adolescentes no pueden contraer matrimonio, sino hasta adquirir la mayoría de edad, de acuerdo al decreto 13/2017. En materia de derechos humanos, el Congreso de la República ha legislado para garantizar el fiel cumplimiento de los derechos humanos, reducir la discriminación, el racismo, en particular las prácticas discriminatorias en contra de pueblos indígenas, migrantes y otros grupos vulnerables, intensificando los esfuerzos para la protección de todos los derechos humanos. Con la reforma de ley de migración se aumentan las penas a quienes cometan delito de tráfico ilegal de personas. Con la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año fiscal 2023, se ha asignado un aumento del 100% del presupuesto a la Procuraduría de los Derechos Humanos. En el 2022, el Congreso ha elegido al Procurador de los Derechos Humanos con el fin de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Con el Acuerdo Legislativo 9/2022 se nombró a los comisionados del Comité de la Tortura, expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con el fin de que cumplan las metas y objetivos del protocolo facultativo para velar por la vida, la integridad física y las personas recluidas en cárceles, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva lucha contra los grupos vulnerables. Todo esto con el hecho de proteger los derechos humanos, defensores de derechos humanos, mujeres y periodistas. En tema de adultos mayores y discapacitados, no nos hemos olvidado de ellos. Se aumentó el beneficio económico mensual para adultos mayores en un 20%, ampliando la cobertura en 46%. Se creó la ley que reconoce y aprueba la lengua de señas de Guatemala como el medio de comunicación compuesto por el conjunto de gestos, formas mímicas, manuales y movimientos corporales característicos con gramáticas propias, sordas y sordociegas reconocidas en la República. Dentro de los beneficios económicos, ante el incremento de los precios internacionales de combustible, gas propano y derivados por problemas que afectaron al mundo, apoyamos el bolsillo de los guatemaltecos, otorgando subsidio y beneficiando el 25% de la población guatemalteca a través de 10 decretos, mecanismo de subsidio directo a los precios de estos productos.
En materia de inversión extranjera, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, hemos generado mejores condiciones para la inversión extranjera en el país, dándole certeza jurídica a sus capitales. Se aprobaron las siguientes leyes: leyes de factoraje y descuento, ley que aprueba la Convención de Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercancías, ley de fortalecimiento al emprendimiento, ley de leasing, ley de fomento de inversión de capital extranjero. Con eso hemos vuelto al país más atractivo en inversión, generando mejores empleos dignos para la gente, con la finalidad de reducir los niveles de pobreza y desigualdad, mejorando el sistema de protección social ya existente. En materia de sector justicia, hemos legislado creando instituciones, aumentando el presupuesto y modificando normativas en beneficio de este sector. Se creó el Instituto de Protección para la Víctima, que tiene como finalidad la asistencia legal y victimológica a las víctimas del delito para lograr reparación digna a la que tienen derecho las víctimas, brindando atención urgente, asistencia legal, reparación y empoderamiento para la recuperación integral para la persona. Se reformó el Código Penal de Guatemala, con la que se crea el procedimiento especial de aceptación de cargos de delitos menos graves, con el propósito de descongestionar las cárceles de Guatemala. Se reformó el Código Civil y Procesal Civil, con la finalidad de brindar acompañamiento y uso de tecnología en procesos judiciales de la familia. Se reformó y mejoró la ley de la carrera judicial, con la ley que aprueba el presupuesto para este año 2023, se incrementó en 12% en relación al año anterior el presupuesto al Ministerio Público y al Instituto para la Protección de la Víctima. El Congreso de la República de Guatemala, siendo responsable de la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Corte de Apelaciones, ha agendado la misma, dando cumplimiento hacia su mandato constitucional y a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. El Congreso de la República está trabajando para usted.